saludos a todos nuevamente. Aquí estamos y continuamos con las clases de cardio, como venimos impartiendo. Continuamos hoy con este fascinante tema que a todos les gusta, a los estudiantes, porque es fascinante cómo este cambio de presiones alrededor del corazón, la bomba, puede alterar y traer un cuadro clínico bien complicado, sobre todo cuando es de forma aguda en el paciente, que trae ese cuadro tan florido que vamos a conocer en el día de hoy. Recuerden que me voy un poco más a la fisiopatología que prácticamente cuadro clínico, aunque lo tocamos, pero siempre este canal es para anatomía, fisiopatología fundamentalmente y semiología, pero la semiología hemos dicho que la empezaremos a dar futuramente cuando ya hemos dado toda esta base anatómica y de toda la estructura de las patologías y de los órganos en sí. Estamos aquí en la pericarditis constrictiva. Lógicamente la pericarditis constrictiva es como decir el taponamiento cardíaco en cámara lenta, o sea, en una fase un poco más alargada, porque el proceso va ocurriendo más lentamente. Y acá le tengo, porque aparece en inglés el cardio tamponade, así aparece en inglés en los textos, en inglés. Vamos entonces a ver qué temas vamos a ver en el día de hoy. Recordatorio de la anatomía del pericardio. ¿Por qué? Porque si no conocemos la anatomía, refrescamos, y la fisiología del pericardio, no vamos a entender el taponamiento cardíaco. No lo vamos a entender. Porque ese pericardio debe estar ahí para proteger ese corazón y sus funciones, etcétera, y evitar algunas complicaciones en el trabajo cardíaco. Pero al mismo tiempo es un arma de doble filo, como lo vamos a ver. Precarga y poscarga, de recordarla, vamos a ver el concepto y clasificación de lo que es el taponamiento cardíaco, versus bloqueo cardíaco, porque la palabra bloqueo es como taponamiento, bloqueo se parecen, pero la diferencia de bloqueo cardíaco va un poco más al bloqueo eléctrico, esa disociación entre las aurículas, los ventrículos en el ámbito eléctrico. Y el taponamiento es más bien fisiopatológico, la física del corazón, que a pesar de estar funcionando bien y tener buena electricidad, se ve apretado y no puede funcionar adecuadamente. Presión venosa central, la tríada de Beck, que la tríada de Beck es prácticamente la tríada más importante del tema de hoy, que vamos a ver por qué ocurre esta tríada. Esta tríada de hipertensión venosa, corazón quieto, prácticamente casi no me puedo mover, y la hipotensión arterial o caída del gasto cardíaco. El síndrome de Drexler es una de los síndromes bonitos. Esta parte, digo bonito, nada es bonito en la medicina cuando se complica un paciente, pero digo para la parte del estudio, la parte de entenderlo. Pericarditis crónica y la pericardiocentesis. Pericardiocentesis para ir a lo que es ya el tema de cómo evitar, cómo tratar este tipo de pacientes. Vamos entonces a ver, aquí las envolturas del corazón. El corazón está envuelto, como decíamos, en un saco pericárdico prácticamente ubicado en lo que es la parte superior del diafragma. Su cara diafragmática contacta con el centro tendinoso del diafragma, cubierto por esa capa fuerte, tendinosa, llamada pericardio. Estas capas, vamos a ver que tienen, prácticamente tienen un pericardio fibroso y por fuera, y que tiene dos hojas, este pericardio, una parte serosa que cubre al corazón. Vamos a ver cómo
Vamos a eliminar. Parece que esta batería me está dando que hacer. Vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo aquí este pericardio que está cubriendo, si lo quitamos, vamos a ver cómo se ve el corazón, las hojas. Hay un pericardio, ese que está cubriendo es el pericardio prácticamente ceroso que cubre el corazón, y este pericardio lo vamos a colocar de nuevo, ese pericardio que es fuerte, formando ese saco, este pericardio que es fuerte, fibroso, que cubre, tiene un pericardio adherido a él que es pericardio parietal, y el visceral cubre al corazón, llamado epicardio. Y ahí hay un espacio, que ese es el espacio pericárdico, donde hay una cantidad de líquido. Todo esto vamos a verlo en el día de hoy, esa fisiología, correctamente. Vamos a ver cómo quitamos y se ve el corazón cuando quitamos ese pericardio. Hay un seno transverso que pasa por acá, un poco por la parte de la base del corazón, y un seno oblicuo, aquí, ahí donde se va a acumular, prácticamente en ese seno, se va a acumular la mayor cantidad del líquido que se acumule por encima del normal, y va a ayudar o va a hacer compresión, evitando una diástole adecuada, una entrada del flujo sanguíneo que llega, del retorno venoso adecuado, ya sea tanto del sistema de las cavas o del sistema de las venas pulmonares, que llegue adecuadamente ese líquido que se acumula por encima de una cantidad que vamos a verlo aquí seguidamente. Va a evitar o va a impedir la buena diástole, el buen llenado de lo que es las cavidades cardíacas. En realidad esto lo comentamos para ir adelantando y ver qué cosa es ese pericardio, qué cosa es ese saco, y cómo es que se me produce ese taponamiento. Vamos a ver entonces cuál es su función. La función del pericardio es protector. Esa capa fuerte protege al corazón de dos cosas. Lo protege de su dilatación exagerada, o sea, evita la dilatación, porque no es distensible, evita que el corazón se dilate demasiado en su trabajo, lo mantiene en un tamaño adecuado para evitar la distorsión de las cavidades del corazón. Es aislante, evita que otras cargas eléctricas lleguen hacia el corazón y vaya a provocar un trabajo inadecuado de forma eléctrica. Que llegue al corazón la electricidad y las cargas que deben llegar a través de los nervios, el nervio vago, el nervio simpático, que lleguen exactamente al corazón. Posee unos de 25 a 35 cc de líquido para evitar el rozamiento de las capas, de lo que es el epicardio o el pericardio parietal, que está adherido al pericardio fibroso. Fíjense qué interesante. Esa cantidad es para evitar eso. Por encima de 50 cc, como vamos a ver seguidamente, ya estamos hablando de que ya va a empezar a comprimir por encima de 50 y más hasta 100, 120, ya va a haber una compresión y se va a provocar ese taponamiento, ese bloqueo físico de la diástole del corazón. Y por eso decimos que es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si él está a su función, pero si hay un líquido, al ser distensible, indistensible, me va a hacer presión sobre las cavidades cardíacas. Explico esto bien suave para que se entienda, porque de ahí es que viene a entenderse toda esta fisiopatología y fisiología. Ahora bien, ¿qué es el taponamiento cardíaco y por qué se produce? Fíjense, el taponamiento cardíaco, llamado también taponamiento pericárdico, ¿por qué? Porque lógicamente el líquido se acumula en el espacio pericárdico, por eso se llama taponamiento pericárdico.
Y este es caracterizado por una presión elevada en ese espacio, que debido a la acumulación de líquido por encima de mayor de 50 mililitros de líquido pericárdico de forma aguda y hasta 500, fíjense, o 1000 mililitros de forma crónica. Es muy interesante. Si lógicamente, si este continente que está sobre el contenido, este continente, si el contenido se acumula poco a poco y lentamente, puede ser que ese pericardio se distienda, dando lugar a una gran cantidad, una acumulación hasta de 1000 mililitros, y el cuadro es menos florido. No quiere decir que no se produzca entaponamiento y dificultad del trabajo adecuado cardíaco y disminución del retorno venoso. Se produce, pero más lentamente ante cantidades mayores de líquido pericárdico. Es un pericardio fibroso y rígido que lógicamente, por eso es que ante un pericardio fibroso y rígido es que se produce más aún por ejemplo, quizá un paciente que tenga un Ehlers-Danlos, por ejemplo, que tiene una distensibilidad mayor de lo que es la parte fibrosa de su cuerpo, acepta más cantidad de líquido, por ejemplo. Y el taponamiento cardíaco es una emergencia médica, cuidado. Esto sí constituye porque ese corazón necesita su espacio para poder llevar a cabo una diástole adecuada, para que se cumpla la ley de Frank-Starling. Muy importante esa ley, la hablaremos seguidamente más adelante. Así que seguimos adelante. Ahora bien, ¿qué presiones varían en el taponamiento cardíaco? La presión arterial, produciéndose una hipotensión, caída de la presión arterial o caída de la poscarga, muy importante. Presión venosa central elevada. ¿Por qué? Porque el retorno venoso disminuye no porque no suba la sangre, sino porque no puede llegar al corazón. Pero sí aumenta la presión venosa central, medible por la forma que es adecuada, se forma adecuadamente por un catéter en la subclavia, etcétera, o en la yugular, y se va a medir. Y la presión capilar tisular también se eleva, y hasta una presión linfática también. Se eleva la presión capilar. ¿Por qué? Porque el sistema venoso va a tener una presión alterada, inclusive llegando a lo que es la ingurgitación yugular, que se puede ver, muy importante. O sea, estas son las presiones que se alteran en el taponamiento cardíaco. Vamos a ver entonces cómo y por qué varían las presiones en el taponamiento cardíaco. Ok, tenemos que fíjense, vamos a la circulación mayor. Tenemos rápidamente la circulación mayor. Aquí ven las cavidades derechas y las cavidades izquierdas. Lógicamente, cuando el líquido pericárdico, y lo vamos a explicar mejor en la lámina que viene, se alteran esas presiones, lógicamente la sangre que llega desde la cava superior o cava inferior se ve dificultada para entrar. Por tanto, de ahí se va a cambiar todos los volúmenes sanguíneos y las presiones del corazón. Y lo que entonces va a provocar que los distintos gastos cardíacos, ya sea de la pulmonar o de la aorta, van a variar. Y eso va a alterar las presiones. Prácticamente. Estas presiones normales que conocemos, esta presión de la aurícula de 4 a 6, va a aumentar un gran % de presión. Vamos a ver cómo varía. Así que incrementa la presión venosa y caída de la presión aórtica y pulmonar, porque los volúmenes van a ser menos, va a manejar menos volumen y está apretado su ventrículo. Por tanto, el gasto cardíaco cae y la presión esta de 100 a 120 va a bajar mucho, dando lugar a una hipotensión arterial. Esto es cuáles y por qué varían las presiones en el taponamiento cardíaco. Vamos a ir a esta lámina fabulosa que ustedes ven aquí, que aquí sí ya vamos a ir directo a la fisiopatología. Fíjense que este es el corazón normal. ¿Cómo funciona? Hay un retorno venoso o precarga, un volumen que recibe con la cavidad derecha, y hay un volumen normal. Ahí vamos entonces, se produce el paso al pulmón, circulación menor, y regresa con una cantidad adecuada
y una presión hasta de 100 en el ventrículo izquierdo. Y de ahí unas 120 milímetros de mercurio, la presión arterial normal. ¿Qué quiere decir? Que el retorno venoso, la PVC, de 6 a 10 prácticamente acá, y una precarga normal. Y un gasto cardíaco o poscarga con presión de eyección de 120 milímetros de mercurio, como le decimos, todo esto va a ser normal. Y entonces se cumple la ley de Frank-Starling, que a una comodidad del corazón o mayor dilatación o relajación va a dar lugar a un mejor retorno venoso, ya sea en las cavidades derechas o cavidades izquierdas, y esto va a ayudar a que cuando se contraiga va a expulsar la mayor cantidad de sangre a una presión adecuada, y ahí tengo entonces lo que es la presión arterial adecuada. Nos vamos a la fisiopatología. Aquí varió la cosa. Cae el retorno venoso. No cae porque no llegue la sangre, sino porque no puede llegar, porque hay una presión aumentada de la PVC aumentada de 15 a 20, y esta PVC aumentada me evita que llegue el volumen adecuado de sangre aquí. Por eso es que el primer ventrículo afectado son las presiones del ventrículo derecho y tardíamente las del ventrículo izquierdo. Lógicamente, con toda esta sangre, con todo este líquido haciendo presión sobre las cavidades estas, va a haber un volumen disminuido en el lado derecho, lógicamente, que lleva un volumen disminuido a la presión, a la circulación menor, y lógicamente va a haber un volumen menor desde las cavidades aurículas al ventrículo izquierdo. Cae la presión y cae el volumen. Por tanto, gasto cardíaco, la presión cae hasta de 90 a 100 como sistólica y menos también de ahí. El gasto cardíaco y la presión de eyección caen en las cavidades derechas. Y por el pericardio ocupado, por encima de 50 cc o más en esta área. Fíjense qué interesante, por eso es que se produce ese taponamiento cardíaco de forma aguda. Puede ser de forma aguda o de forma un poco más lenta. Esa es la fisiopatología fundamental de por qué la presión venosa central se eleva y la presión arterial en la aorta cae. Esto lleva consigo un cuadro de shock, lleva consigo disnea, lleva consigo todo que vamos a pasar a explicar seguidamente. Y va a traer consigo una triada, la triada de Beck, que la pasaremos a explicar también un poco más adelante. ¿Cómo se clasifica el taponamiento cardíaco? Quiere decir que puede ser agudo o rápido, por ejemplo, heridas penetrantes que no forman una ventana adecuada, que la sangre salga, o posinfarto, el síndrome de Dressler, que lo explicaremos un poquito más adelante. Taponamiento crónico o lento, quiere decir que la pericarditis constrictiva, por virus, por infecciones, por inmunológicas, por neoplasia, etc., pueden producir esa acumulación entre el espacio pericárdico lentamente, y vamos a ver después las características de ese líquido, si es un exudado o un trasudado, seguidamente, y cómo puede llegar a comprimir también este corazón. Esta es la clasificación general. ¿Cuál sería la semiología del taponamiento cardíaco? Un poquito de semiología. Dolor torácico, claro, dolor torácico, porque estamos hablando de que hay un pericardio que está con un líquido pericárdico, comprimiento del corazón, el corazón está sufriendo quizás trastornos de la perfusión, tratando de ser lo más eficiente posible, aumentando su frecuencia cardíaca. Por tanto, puede haber dolor torácico, inclusive de tipo anginoso, por ejemplo. Disnea objetiva, porque el paciente va a tener falta de aire, porque recuerden que se compromete la circulación menor con menos volumen de sangre y trata de satisfacer este trabajo, y puede llegar a haber una disnea objetiva que se empeora al toser, y fíjense qué interesante, se alivia cuando el paciente se inclina hacia adelante. Inclina el paciente hacia adelante, esa característica de este dolor se alivia con la inclinación delantera hacia adelante. En la hispección vamos a ver sobre todo una ingurgitación yugular. ¿Por qué? ¿Por qué ingurgitación yugular? Porque ha aumentado, esta es la yugular externa,
pero al igual, aunque no vea la interna y aunque no vea la cava inferior, están aumentadas las presiones. Y esto es un dato importante, que en el cuello puedo ver esa dilatación de esa vena y me habla de que hay una presión venosa aumentada. ¿De cuánto? Por mirarla, no sé de cuánto, pero se puede medir. Por encima de 15 a 20, puede ser centímetros de agua o milímetros de mercurio. Tengo edemas en miembros inferiores. Si es un poco más crónico, lógicamente, no porque tengas ahora mismo un taponamiento cardíaco ya vas a tener edema en miembros inferiores. La semiología también es dinámica, dinámica, es la línea de tiempo, muy importante. Y abdomen voluminoso, ascitis, sobre todo en la pericarditis crónica, cuando es crónico este taponamiento. En la ocultación podemos encontrar un roce pericárdico con disminución de los sonidos cardíacos. Esa poca audición de los ruidos cardíacos, pues lógicamente al estar cubierto, rodeado de líquido, lógicamente que los sonidos cardíacos disminuyen de sonido. Y la tríada de Beck, fundamentalmente la tríada de Beck con hipotensión arterial menor de 100 inclusive, hipertensión venosa por encima de 15 a 20 y un pulso paradójico que, sobre todo en inspiración, en el momento de inspiración o en la parte sistólica de la medición de la presión, va a haber 10 milímetros de mercurio disminuido de variación que se capta sobre todo en el ecocardiograma, se capta sobre el efimo, o el efimo si estás adiestrado, el efimo tradicional, SQ y el estetoscopio. Y si hacemos una fluoroscopía, vamos a ver el corazón quieto o que se mueve muy poco en la fluoroscopía o en el ecocardiograma. Se nota que se mueve muy poco. ¿Por qué? Porque está rodeado de líquido, como vimos, y prácticamente se nota muy poco este movimiento del corazón. Da la impresión de un corazón quieto en la antigua fluoroscopía que se hacía. Ok. Vamos a ver entonces qué pasa si aumenta o se infecta el líquido. Este líquido, lógicamente, vamos a ver taponamiento cardíaco, que puede ser por hemopericardio, tiene su tríada de Beck, y va a haber una pericarditis crónica, constrictiva, lo cual llevaría a una pericardiocentesis. Ambos llevan pericardiocentesis, ya sea el taponamiento cardíaco inmediatamente por hemopericardio o por pus y líquido que se acumule fibrinoso rodeando al músculo cardíaco, a lo que es el miocardio, el epicardio. Quiere decir que la pericardiocentesis me va a aliviar todo eso. Por eso es que si se infesta hay que hacer la punción pericárdica y el análisis de ese líquido por dos cosas. La pericardiocentesis es para evacuar y dejar ese corazón libre que funcione, y a la vez se puede analizar el resultado de ese líquido que hemos extraído. La pericarditis puede ser pericarditis aguda, menos de 3 semanas, pericarditis recurrente de 3 a 4 semanas, una pericarditis incesante que se llama de 4 semanas a menos de 3 meses, y la pericarditis constrictiva de más de 3 meses y es más lenta. Esa ya va a esa acumulación alrededor de lo que es y por debajo y en el espacio pericárdico. Ahí ya va a provocar ese taponamiento, esa compresión del corazón, pero esta sería la clasificación en tiempo de estas, de lo que es la pericarditis constrictiva. Muy bien. Causa de una pericarditis o taponamiento. Bueno, puede ser infección, puede ser trauma de tórax, puede ser pericarditis posinfarto, que es el síndrome de Drexler, llamado así, por fármacos, alteraciones metabólicas, enfermedades reumáticas y uremia. Ahora bien, el virus Coxsackie o el virus de influenza o el ecovirus pueden formar parte de los virus que más frecuentemente se asocian. Cuando esta virosis puede haber esa acumulación anormal de líquido y dar una pericarditis. Con la inflamación de lo que son las serosas, esas serosas que envuelven, y puede haber roce pericárdico, puede haber
como el comienzo de un taponamiento cardíaco, etcétera, pero casi siempre no son demasiadas las acumulaciones y un poco más crónicas. Y la tuberculosis y otras infecciones bacterianas. Y vamos a ver que las enfermedades, las alteraciones metabólicas, como son la diabetes, etcétera, las pancreatitis, etcétera, y enfermedades reumáticas, ya sea fiebre reumática, la artritis reumatoide, etcétera, el lupus eritematoso, muy bien, y la uremia asociada con insuficiencia renal. Esas son prácticamente causas de pericarditis o taponamiento, que taponean el verdadero funcionamiento del corazón. Vamos a ver el líquido, características del líquido pericárdico. Puede ser, se va a analizar el aspecto, las proteínas, las seromucinas, las células, glucosa y los microorganismos. Lógicamente, ya sea en tórax, en abdomen, donde quiera que haya una cavidad, se puede hacer este tipo de análisis. Puede ser exudado o trasudado. Fíjense que la palabra exudado es de mayor concentración. El trasudado es como que traspasa una pared y lo filtra. Lo que quiere decir que vamos a analizar el aspecto color, puede ser claro, turbio, purulento, lógicamente se acerca más al pus, con filamentos de fibrina. Esto, aunque no aparece aquí en este momento, puede ser tendiente a un pH ácido, en este caso. En el caso del trasudado, puede ser claro, pajizo o ámbar, puede ser. En cuanto a proteína, fíjense que aquí más de 3 gramos de proteína y aquí menos de 3 gramos de proteína por decilitro, sobre todo, en este caso. Seromucina, más positiva y negativa a la seromucina. Células, muchas células y pocas células, en el caso del trasudado. Glucosa, menos que en el plasma, igual que en el plasma. Lógicamente, como que hay bacterias, se alimentan de la glucosa, por eso es que la glucosa está en menos cantidad, muy importante. Todo este análisis de sudado y trasudado se puede hacer inclusive en el líquido cerebroespinal también. Fíjense, en todos los lugares que usted pueda, tiene una clasificación bastante parecida. Y de microorganismos, lógicamente presente generalmente, porque es por bacterias, por lo general, etc. Y ausente, porque prácticamente este sería como por virus. Las bacterias condensan más y aumentan más la concentración de las acumulaciones en cavidades, y los virus, etcétera, no producen esta concentración exagerada. Esto es importante el análisis. Síndrome de Dressler o síndrome postinfarto. Este síndrome fue descrito por este señor Dressler en una inflamación del saco después de que ha habido, puede ser una filtración con un músculo cardíaco roto, y después de ese taponamiento, etcétera, de ese sangramiento, se produce una inflamación. Por eso se llama síndrome de postinfarto. O también se ve como una respuesta inmunológica a daños del tejido cardíaco, daño al saco que envuelve el corazón o pericardio después de este proceso. El cuadro clínico asociado a las colecciones en este espacio. O sea, el cuadro clínico fisiopatológicamente similar a la pericarditis o taponamiento, se suma a la fiebre. Se suma a la fiebre. Pero este sería el cuadro del síndrome de Dressler. Lo pueden aumentar, lo pueden revisar un poco más en internet. Es un síndrome bonito asociado al taponamiento cardíaco. ¿Cómo se vería el taponamiento cardíaco de rayo X? Fíjense, esto es una rayo X normal. Miren el tamaño del corazón. No se va a definir, está pegadito ahí el pericardio, no está ocupado por nada. Ahora miren aquí qué tamaño tiene ese corazón. El número de lo que es el diámetro, el índice cardiotorácico está aumentado, prácticamente. Es una efusión pericárdica importante, miren qué grande, con elevación de la parte del borde izquierdo hacia arriba, y aquí también del borde derecho está aumentado hacia acá. Ahí se ve claramente que hay una acumulación pericárdica. El ecocardiograma, el ecocardiograma con electrocardiograma, lógicamente va a haber la acumulación de líquido alrededor, lo vamos a ver ahí, alrededor de todo el corazón, con las limitaciones adecuadas, los
el índice cardíaco caído, muy disminuido en el ecocardiograma, te da todos esos datos, el microvoltaje, etcétera. Lo vamos a ver en lo que es el ecocardiograma. En el electrocardiograma se ve, lógicamente, que se asocia siempre con eco, microvoltaje, sobre todo los QRS muy disminuidos, se capta menos. Puede ser que también haya un trastorno de la despolarización, pero a la vez los electrodos captan menos porque hay un líquido que interfiere, está entre el corazón y las derivaciones que ponemos en el cuerpo para recibir esa electricidad. Hay un microvoltaje. Y el tratamiento sería, lógicamente, dependiendo de la urgencia, siempre va a ser una pericardiocentesis o una pericardiotomía o pericardiectomía o por ventana. Quiere decir que se puede hacer la punción y extraer el líquido para aliviar las presiones o hacer un cultivo, etcétera, o enviarlo al laboratorio. Punción pericárdica. Y prácticamente el resumen total del taponamiento sería analgésicos, en total, corticoides, con su regulación adecuada, como es debido, una pericardiocentesis, como ya vimos anteriormente, recepción de pericardio o ventana, o sea, esta es una ventanita, esto sería aquí el epicardio, y este es el pericardio, y esto es una ventana que hemos abierto con una sonda ahí, y se deja abierta para que drene. A veces se deja a drenar inclusive a la cavidad torácica o a veces al exterior, siempre con aspiración negativa o el vacuum. Y antibióticos, ese sería el tratamiento general del taponamiento cardíaco y su fisiopatología, lo que hemos visto hasta ahora. Así que espero que con esto les haya estimulado a buscar sobre el taponamiento cardíaco. No quiero hacer videos tan extensos con las palabras adecuadas, decirlo resumidamente lo que vamos a decir. Y prácticamente esto es lo que teníamos con taponamiento cardíaco. Y muchas gracias, y siempre termino con una frase. No les he dicho en este video desde el principio que se suscriban, que se conviertan en suscriptores, que se conviertan en miembros del canal y que le den a las notificaciones, a la campanita. No se lo había dicho, se lo repito ahora, como siempre lo digo en todos los videos, pero lo dejé para el final, para no estar como la pituita desde que inicio ya cayendo. Sé que tengo muchos suscriptores y le doy muchas bendiciones a todos, muchas gracias a todos, y le decimos para noticia de todos que los que no se han suscrito, que hemos sobrepasado los 10.000 suscriptores en este canal, de lo cual estoy muy contento, y se lo debo a ustedes, mi alegría se lo debo a ustedes, a los que me ven, a los que me siguen. De estas palabras se va a enterar el que ve el video hasta el final. Vamos a ver estas palabras. La disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando lo debas hacer, quieras o no. Hay un momento adecuado para organizarse y ser disciplinado. Y déjenme decirles, la disciplina le ganó a la inteligencia. Hay muchos videos sobre esto. Fíjense que usted puede ser muy inteligente, puede ser el mejor matemático, puede ser el mejor físico, puede ser el mejor médico, supuestamente, de mejores notas. Pero si usted no es disciplinado, jamás tendrá grandes logros, ni será un buen emprendedor. Así que las palabras ahí están escritas y se las dejo para que ustedes las valoren y las interpreten. Seguimos con ustedes y seguimos con los temas. Vamos a analizar después. Les aviso qué tema vamos a dar seguidamente para comenzar más adelante con algunas malformaciones cardíacas como tetralogía de Fallot, complejo de Eisenmenger, etcétera, que son patologías muy interesantes de lo que es corazón. Y seguimos adelante. Muchas bendiciones a todos.